El siguiente video se enfoca sobre los papeles desempeñados por los gobiernos en los movimientos por los derechos civiles en América en la segunda mitad del siglo XX. Precisamente nos vamos a enfocar en Estados Unidos y en un país latino que va a ser Chile. Primero voy a hablar del gobierno de Estados Unidos y el papel que desempeñó, pero durante la era de Kennedy, que tiene una gran importancia en cuanto a los derechos civiles. ¿Por qué? Porque Kennedy prometió precisamente en su campaña toda una serie de reformas que llevarían a todos esos derechos civiles. Entre las reformas que él propuso era finalizar con el racismo, generar una educación todavía mejor o hacer un mejoramiento en la educación y garantizar dentro de su Medicare cuidados médicos a los más ancianos. Primero que todo, lo que tenemos que ver es que para hacer esta serie de reformas, pues lo más fácil era promulgar leyes. Para promulgar leyes, él las tenía que pasar por el Congreso, lo cual fue el principal límite. Fue la principal limitación que tuvo Kennedy durante su gobierno, y era que él no contaba con el apoyo del Congreso. Por ello, enfocándose principalmente al final del racismo, fue muy difícil que él lo lograra, fue muy difícil que él lo lograra en cuanto a siquiera promulgar una ley, porque sencillamente el Congreso no quería aprobar el fin de la segregación racial. Esto llevó a que Kennedy fuera cada vez menos insistente con el tema y a que cada vez su lucha fuera más simbólica, como lo llegó a afirmar el reverendo Martin Luther King. ¿Por qué simbólica su lucha? Porque pues sencillamente es muy fácil de entender que si el Congreso de por sí ya estaba distanciado desde un principio de Kennedy, él, él no podía ponerse a insistir en una posición que los fuera a distanciar todavía más, como esta de la reforma para acabar con el racismo. Ahora bien, cabe resaltar que dentro de la política de Kennedy también hubo cosas importantes, como por ejemplo la educación. La educación, contra lo que sucedió con el racismo, sí fue bastante impulsada durante este gobierno, porque durante él se hizo unas grandes inversiones que llevaron al mejoramiento de ella, lo cual es muy importante en un país como Estados Unidos, donde la educación privada tiene como una primacía y tiene una serie de beneficios frente a la educación pública. Todo esto llevó a que se hicieran grandes inversiones y sencillamente esta educación sí mejorara. En este sentido, el Congreso y Kennedy sí trabajaron como muy de la parte en cuanto a llegar a esta meta del mejoramiento de la educación. Sin embargo, no todo tampoco fue bueno, en cuanto a que también falla en otra de sus políticas y en otra de las cosas que prometió en la campaña, y era un sistema de salud bastante amplio y bastante justo. Este sistema de salud lo prometió dentro de la nueva frontera y era bastante contrastante con lo que estaba sucediendo, porque mientras él quería garantizar cuidados médicos a los más ancianos, cosa que no logró una vez más porque el Congreso lo limitó, esto sencillamente era contrastante con lo que él prometía en su nueva frontera, una nueva frontera de privilegios, una nueva era, pues, donde todo iba a funcionar mucho mejor, y sencillamente no lo hizo porque el Congreso simplemente no le promulgó las leyes y no hizo que pasaran. Sin embargo, hay que reconocer de Kennedy que sí sentó unas bases muy importantes, porque de no haber sido por Kennedy en el periodo que lo sucedió tras su asesinato, que fue el de Lyndon B. Johnson, este no hubiera podido promulgar las leyes que previamente ya había como plasmado en cierta medida Kennedy, y tampoco hubiera podido hacer firmas importantes como en favor de los derechos civiles. En especial hay que tener en cuenta que Johnson firmó junto con Martin Luther King una serie de leyes que acababan en cierta medida la segregación, sobre todo laboral. Entonces sí se ve que Kennedy, a pesar de que muchas de las cosas el Congreso no se las apoyó, sí sentó una base. Aunque también hay que tener en cuenta que yo creo que este cambio de ideología y de pensamiento en el Congreso se vio a su vez favorecido por el hecho de que tras el encarcelamiento del reverendo Martin Luther King, los movimientos empezaron a manifestar en forma muy fuerte y a generar una presión, lo que de todas formas sí tiene que llevar a que el Congreso pues actuara y reflexionara y viera las cosas de otra forma. Ahora bien, pasando al país latino, nos vamos a enfocar en Chile. Chile, contrario a lo que sucede con Estados Unidos, es todavía un país más complicado porque hay que entender el contexto en el que se encuentra. Estamos en la era donde gobernó Pinochet, y en estos momentos del gobierno de Pinochet hay que entender que él derroca al gobierno socialista de Salvador Allende. Ahora bien, entendiendo que es una dictadura y que además es una dictadura que derroca un gobierno socialista, hay que ver que el gobierno de Pinochet es bastante restrictivo y bastante para calar esa idea tan distinta y tan contrastante, pues tenía que ser un gobierno muy restrictivo. Por ello se caracterizó por no haber derechos civiles en él.
no había derechos civiles, esto quiere decir que no había libertad de expresión, no había libertad de reunión, también se respetaron muchos derechos humanitarios, hubo una gran serie de asesinatos porque todo aquel que se opusiera al gobierno pues era asesinado, era un control político más que todo represivo. Este gobierno se caracterizó por la represión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si bien era represivo, Pinochet logró calar bien, primero porque pues a pesar de que de lo suyo fue una dictadura, en 1980 se hace un plebiscito donde él dice que si gana el plebiscito pues va a continuar su gobierno durante 8 años más, y el pueblo chileno en cierta medida fue el que le otorgó y le dio el poder al darle esos 8 años más, porque el plebiscito simplemente lo favoreció. Por otro lado, después de esos 8 años, en 1988 se celebra uno nuevo, donde ahí sí gana el no y Pinochet va a ser derrocado. Pero lo que vemos acá principalmente el gobierno de Pinochet fue que fue un gobierno donde no hubo un respeto por los derechos civiles ni tampoco humanitarios. Todo esto, sin embargo, no implica que no hubiera lucha por ellos, porque sí se caracteriza el periodo presidencial de él por unos movimientos que empiezan a calar desde 1983 y que empiezan a sentar la base para que en 1988 la oposición sí llegue a decir no y él no gane. Pero todo esto se logra porque en 1983, 5 años antes e inclusive un poco antes de 1980 empiezan a generarse todos estos movimientos de los derechos civiles. Entonces acá lo que se puede ver es que, bueno, por un lado, si bien el gobierno en sí no promovía ningún tipo de derechos civiles, sí presiona a la sociedad a que los busque. Sin embargo, esto no implica que no haya sido una época de terrible sufrimiento para el pueblo chileno. Entonces, pues esto es lo que hay que decir sobre los dos gobiernos. Hay que tener en cuenta, para resumir y concluir en cierta medida, es que el gobierno de Kennedy, más que todo el gobierno estadounidense en ese momento, se caracteriza por ser un Congreso que no promovía ninguna serie de reformas, un Congreso que quería simplemente continuar con cómo se concebía la política en el momento. A duras penas mejoró un poco la educación, lo cual es como pues lógico en un país, pero sin embargo tenía una posición como muy celosa en cuanto al mejoramiento de los derechos civiles, en cuanto al fin del racismo. Ahora bien, ya pasando a lo de Chile, dado que era una dictadura que se oponía a los ideales de Allende, que eran socialistas, debía ser una dictadura muy restrictiva donde sencillamente el silencio era lo que tenía como gobernaba la gente, el silencio, porque era un gobierno represivo donde la gente no se expresaba, y esta era la forma en que Pinochet logró pues hacer que su gobierno funcionara, o que su gobierno pues, o sea, esa fue la forma en que él logró gobernar. Sin embargo, esto llevó a que la gente protestara, a que se gestaran movimientos civiles, a que se gestara un movimiento fuerte de oposición, lo que lleva a que aquí en 1988 caiga su gobierno, en el plebiscito donde gana el no.